Muchas gracias. Escuchame una cosa, podemos hablar del general José de San Martín en esta fecha tan importante para la Argentina y todo, este, para todos los ciudadanos, ¿no? Y darle la importancia, como decía, y traer algunas efemérides, ¿no? Es así. Así es, así es. Mira, y justamente se conmemora el 17 de agosto porque un día como ese, en 1850, es que fallece el general San Martín. Había nacido en 1778, ahí nomás, cerquita de la Revolución Francesa. Y nació en Yapeyú. Muchos a veces pasan por ahí. Yo fui y tuve la oportunidad de estar en la casa en la que dicen que fue la casa. Uno nunca termina de saber si es cierto o no, Claro. porque viste que se mudaban y todo. Bueno, San Martín se mudó de chiquitito a Cádiz a los 6 años, Mm. se fue a España y se crió en España. Tuvo una brillante carrera militar, fue un profesional, un soldado profesional y una persona muy ilustrada también. Y es interesante que cuando él llega acá recién en 1812, ya tenía mucha experiencia en sus espaldas, así que era nuestro liberador, nuestro patriota con acento español, Ujú. Fernando. Eso por ahí la gente no se lo imagina, ¿no? Pero bueno, se crió toda la vida allá y tuvo una vasta experiencia militar, estuvo peleando en África, peleó contra los franceses, peleó contra los ingleses, contra los moriscos. Fue un bastante fructífero el tema militar y adquirió mucha experiencia Ujú. y cuando viene acá, inclusive ha luchado contra los ingleses en su momento y después a favor de los ingleses. No sé si te acordás de William Carr Beresford, uno de los que invadió Sí. Buenos Aires en las invasiones inglesas, fue su comandante en una de las batallas contra Napoleón Bonaparte, Mira. ya peleando por sacarse de encima a los franceses de España, ¿no? Y después viene, en 1812, muy interesante, ¿por qué viene? Porque viene con la idea fija San Martín, viene con la idea de liberar. Ujú. Y es muy interesante esto, porque él se encuentra con Miranda, con un, no sé si en aquel momento decirle venezolano o colombiano, Miranda que era parte de una secta masónica bastante importante, y lo invita a San Martín. Él tiene la idea de una independencia para toda América en su conjunto, ¿no? Y era una cosa que convenía obviamente a la gente local y a los ingleses también, así que se fue a Londres a gestionar apoyo para esa liberación. Y cuando viene, te decía, viene con la idea fija, organiza varias logias acá y tiene un papel preponderante porque lo primero que hacen cuando viene es mandarlo a intentar, a reemplazar a Belgrano en el ejército del norte porque no le había ido bien en Vilcapugio y Ayuma Belgrano, Ujú. y medio que lo mandan a San Martín no solamente para que tome el mando, sino para que se ocupe de Belgrano en malos términos, digamos, porque estaban medio peleados. Y San Martín no hace eso. San Martín es una persona muy caballerosa, y se hace amigo de Belgrano y lo comprende perfectamente, y comprende que Belgrano no tenía una experiencia militar ni una formación como sí lo tenía San Martín. Belgrano no sabía dar un grito de batalla y San Martín, bueno, Mm. estaba, digamos, con mucha experiencia en ese sentido. Se hacen amigos. Y lo interesante de San Martín, seguramente vas a preguntar por las máximas de Merceditas, de la hija, es un hombre completo. Ya te diría que más que no solamente revolucionario, independentista, renacentista, te diría. Porque sabía hacer prácticamente de todo. Era una vocación por el conocimiento, por la política. De hecho, muy pocos recuerdan, porque pasó en el medio, que él fue gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816. Y Ujú. es una gestión de gobierno, Fernando, que te sacase el sombrero. Bien. En 2 años transformó, él también con la idea de armar el ejército de los Andes y cruzar los Andes, pero mientras preparaba todas esas cuestiones, tuvo un gobierno ejemplar que muy pocos políticos argentinos pueden decir que hicieron algo parecido. Mira. Así que fue impresionante. Él creó, para sostener el esfuerzo de guerra, ¿no? Tuvo una gestión social y cultural impresionante. En salud pública, creó el primer hospital de Mendoza. En educación se fomentó la educación primaria. Estamos hablando de, digamos, mucho antes de Sarmiento, ¿no? Ujú. Prohibió los castigos corporales en las escuelas, creó una biblioteca pública,
y reglamentó el sistema carcelario para hacer más habitables las cárceles, porque decía que la gente tenía que reformarse ya en aquella época, ¿no? Hizo obras públicas, embelleció Mendoza, cambió todo el sistema impositivo, fomentó la agricultura. No, la verdad que impresionante. No es que pasó por ahí, generó una transformación bastante radical y después recién encaró para la cordillera. Claro. Y tenía la guerra en la cabeza, ¿no? Es decir, no tenía tiempo de ocuparse de lo cotidiano y el tipo iba y lo hacía. Impresionante, Fernando. Estoy conversando con el profesor de Historia Bruno Sansi, que nos está trayendo esta reseña del general José de San Martín. Estamos allí en El Paso. Vamos a poner en la línea de tiempo, por favor, si sos tan amable, Bruno, con respecto a qué fecha estamos hablando, donde es gobernador de Mendoza y ya comienza a trabajar también, ¿no?, con respecto al cruce de los Andes y la liberación, ¿no? Exactamente. Y cuando él es gobernador en Cuyo es entre el 1814 y 1816, 2 años después de que haya arribado y que haya tenido sus triunfos militares en el norte, y después cruza la cordillera. Ahí se alía con O'Higgins, libra algunas batallas, siempre favorecido, en general, él siempre fue favorecido por su característica, su estrategia militar, inclusive su bautismo de fuego en América, que fue el combate de San Lorenzo, cuando él inaugura el cuerpo de granaderos a caballo, que fue el combate de San Lorenzo, que fue una escaramuza. No tuvo mucha suerte al principio, pero terminó triunfando. Así que básicamente se lo recuerda como el militar y el libertador, pero era mucho más que eso. Claro. Él era un educador. Acá tengo un dato que a finales de 1816 el ejército de los Andes contaba con 5.000 hombres, que quería ponerle en cantidades, esto es interesante para la gente que está escuchando la radio. Contaba con 5.000 hombres, 10.000 mulas y 1.500 caballos. Este era justamente, ¿no?, el ejército de los Andes, ¿no? Sí, y lo interesante del ejército de los Andes es que él se propone hacer el cruce, y eso era una cosa que todos decían que era imposible. Por eso las mulas, ¿no, Fernando? O sea, ¿por qué tantas mulas? Por la resistencia, por la capacidad de carga, y eran animales muy, pero muy, muy fuertes. Así que, y él lo hizo enfermo inclusive, no es aquella imagen del caballo blanco de San Martín, claro, con la espada apuntando a la cordillera, no, él tuvo muchos problemas de salud, vivía con muchos problemas de salud, él tenía problemas intestinales, tenía enfermedades, tenía hemorroides, 1.000 cosas, realmente él tenía una lucha contra su propio cuerpo a medida que iba haciendo todo lo que le decían que era imposible de hacer. Claro. Y cruza los Andes justamente, inclusive, yo te decía que había estado en Inglaterra siguiendo lo que se llamó el Plan de Maitland, que era un plan que habían ideado para independizar América de España, cosa que a los ingleses les convenía en ese momento, claro, y San Martín se ocupa la parte de tierra. De la parte de mar, te decía en algún momento que hemos contratado piratas y corsarios norteamericanos, pero en el caso claro, pero en el caso de Chile, los que van del otro lado, la flota que lo espera del otro lado, es la del almirante Cochrane, que es inglés justamente, que intervienen directamente también ayudando, haciendo apoyo logístico, y San Martín era tan nacionalista que Cochrane se pelea con él porque, si bien tenía la ayuda de los ingleses, no servía a los ingleses. Digo, esa es una confusión que siempre se da. San Martín era realmente un patriota y tenía una idea de una nación que en ese momento no tenía el nombre de Argentina, claro, eran las provincias de Río de la Plata, ¿no? Y él empieza a retirarse de la escena de la política nacional cuando ve todas esas pequeñas peleas de poder, todas esas ambiciones de los caudillos, la pelea con Buenos Aires, en Rosas, todo. Él tiene sus altercados con Rosas, pero aunque después le dona su sable porque reconoce cierta gestión por parte del caudillo bonaerense, pero él le revuelve el estómago todo lo que es la política nacional y la forma en que se manejan los políticos. Tanto es así que él decía alejarse y por su salud en general ya estaba quebrada, pero por lo menos por una cuestión ética. Dijo, yo ayudé hasta acá, no lo hice para que ustedes se maten, no lo hice para yo ser un peón de las guerras ajenas. Tenemos que formar un solo país. Y
y así se termina Así yendo a fue. Francia, ¿no? Escúchame, Bruno, con respecto a, hacemos, por favor, si sos tan amable, un repaso de las batallas, tanto en Chile como en Perú, bueno, un poco el periplo del Libertador por allí, y ya después nos vamos a lo que es el fallecimiento, cuando se tiene que ir a Francia, ¿no? Sí, bueno, la batalla por la que más se la recuerda en general es por la batalla que se peleó en suelo nacional, que fue más que nada una escaramuza, ¿no? Que fue la de San Lorenzo en febrero de 1813 en las costas del río Paraná, y después en la batalla de Chacabuco, que es en 1817, la primera gran batalla, digamos, de la campaña chilena, que fue librada ahí al toque nomás del cruce de los Andes, en situación de ventaja, digo, porque lo favorecía la altura y también lo favorecía el número. Después Cancha Rayada en 1818, bueno, la batalla de Maipú, también todo estando del otro lado de la cordillera, ¿no? Y después, bueno, él se trasladó después a Perú y siguió ahí con una guerra de desgaste, digamos, ninguna batalla famosa o conocida, sino las acciones de desgaste contra el ejército y básicamente cortar todo lo que era el aprovisionamiento realista del norte y así liberar Perú. Y después, bueno, después ya vuelve y después se va. Claro. Más o menos en una gran síntesis, ¿no? Sí, está bien. Dame los datos de los últimos días también, o dónde estaba viviendo San Martín, en qué condiciones vivía San Martín allí en Boulogne-sur-Mer. Mira, San Martín siempre vivió en condiciones humildes. Eso es una de sus características y eso es lo que él le dejó como legado a su hija. Porque imagínate que la hija nació mientras estaba en campaña, la esposa de San Martín murió cuando ella tenía 25 años, no sin discutir varias veces con él y sin darse varios episodios de celos que costaron sangre ajena. Eso también le pasó a San Martín, era un ser humano como todos nosotros, ¿no? Pero bueno, tiene a la hija y él también tiene que ocuparse de la educación de su hija y gran parte del tiempo no estuvo. Entonces él, por ejemplo, le escribe las máximas y él habla de las cosas más importantes para una persona, lo que hacen a una persona, y es como vivía él, que era la caridad de los pobres, el respeto por los secretos, por la dignidad del otro, la dulzura con los criados, con los animales, no hablar, no alardear, hablarlo poco y preciso, ser educado, limpio, bañarse, por ejemplo, despreciar el lujo, esas cosas, y San Martín tuvo esa vida, y cuando él se va y termina viviendo en Francia, en Boulogne-sur-Mer, así se llama la localidad, que lo recuerda, ahí está la casa de San Martín, y una estatua también en la ciudad. Y mira qué interesante para los que viajen a Estados Unidos, a Nueva York, ahí en el Central Park. El Central Park empieza, digamos, en el norte de Nueva York, en la calle número 59, ¿sí? Y es un área verde muy importante. Y en el cruce de la Sexta Avenida y la 59, que se corta la Sexta Avenida porque está el parque, ahí está la estatua, una de las estatuas más importantes de José de San Martín, Fernando. Y le van a rendir ahora, el 17, los militares norteamericanos, siempre va una compañía a rendirle homenaje de su fallecimiento, a rendirle homenaje a San Martín. Así que mirá el respeto que ha generado su presencia y su figura. Inclusive se estudia, digamos, San Martín es alguien que se estudia. Bueno. Como él estudiaba a los otros, también lo estudian a él. José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en su casa allí en Boulogne-sur-Mer, como estabas refiriéndote. Pero bueno, tuvo también la repatriación, fue bastante tiempo después, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue complicada la repatriación, y sobre todo porque San Martín, si bien era justa, y probablemente también sea el deseo de San Martín, que sus restos descansen acá, fue complicada porque San Martín era masón. Inclusive hay una medalla que acuñó una logia masónica belga que se llama la Logia de la Perfecta Amistad, se llama, que acuñó una medalla y le dio una medalla a San Martín como libertador, y esa pertenencia a lo masónico le traía problemas a veces con la iglesia,
por ejemplo, Uh-huh. no con el Estado argentino, porque muchos presidentes, Mitre, Sarmiento, fueron masones, ¿no? Pero sí con la Iglesia. Así que hubo algunos conflictos, y de hecho algunos dicen que por una cuestión arquitectónica, otros dicen que por una cuestión de mostrar cierto recelo por la presencia de él. El ataúd de San Martín en la Catedral de Buenos Aires Uh-huh. No está perfectamente alineado, está torcidito. Mirá. Los restos de San Martín fueron repatriados un 29 de mayo, día del Ejército Argentino, justamente, de 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Exactamente. Así que no recordaba bien la fecha. Así que bueno, y esa es una de las características. Si vos vas a Buenos Aires, ahí enfrente nomás de Plaza de Mayo, te vas a la catedral. Y está la llama eterna la llama, que están allí los granaderos allí en la custodia, ¿no? También exactamente. Así que y uno puede verlo, es interesante. Y bueno, está esa leyenda de que está torcido porque lo metieron torcido a propósito, porque no descanse tan en paz. Claro, bueno. Pero bueno. Bueno, Bruno, como siempre sos muy amable, un gran gusto. Y gracias por traernos esta reseña del general José de San Martín, llamado el padre de la patria, ¿no? Es así. Por favor, un gran saludo a toda la audiencia, los chicos y al operador. Abrazo grande. El profesor de historia Bruno Sansi con nosotros cuando pasaron 26 minutos de las 5 de la tarde, ¿eh?